Resulta que cuando nosotros estudiamos el desarrollo del rechazo del clamor de medianoche, sí, es importante empezar la historia de lo que ha venido aconteciendo en el movimiento. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, yo sé. Hola. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, pues realmente se ha hablado de vivir correctamente el camino de la verdad, ¿sí? También pues se ha tratado de mostrar el error y la posición errónea e inconsistente del hermano Jeff, ¿sí? También como pues al principio en la introducción tocamos, se ha tratado también de mostrar en la historia del por qué se dividió este movimiento, ¿ya? Resulta que aún todavía en estos momentos hay muchos interrogantes del por qué realmente pues hubo como esa división entre nosotros. Bueno, la anciana Tessa ha tratado de responder muchas preguntas. Ella ve que nosotros como tal, como miembros del movimiento, tenemos confusión en algunas cosas y es por eso que digamos que ella hizo este video, el video que estamos exponiendo a continuación. Así que permítanme, ustedes me dicen si ven las diapositivas. ¿Sí se ve? Sí, claramente. Ah, qué bueno. Ok. Listo. Entonces, el desarrollo del clamor de medianoche comenzó en el año 2016. ¿Sí? ¿Con qué temas? Realmente, como les dije, vamos a abarcar, ¿no? Vamos a hacer como un recorrido de cómo se desarrolló, como dice el título, se desarrolló el clamor de medianoche, ¿verdad? Y cómo fue ese rechazo. Entonces, el desarrollo del clamor de medianoche comenzó en el año 2016. ¿Con qué temas? Con los temas de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de información, Fátima y la falsificación. En el año 2017 al 2018 fue descubierto el 9 de noviembre del 2019. Pero cuando este tema del clamor de medianoche fue presentado en Arcas en el 2018, resulta que la anciana Tess, ella describe, ¿no? Y dice de que realmente pues ellos no organizaron los temas como tal, sino que fue un orden que se dio, ¿sí? De manera, un orden que dio pues Dios, digámoslo así, que el Señor fue el que lo organizó de esa manera, ¿sí? Y que se presentó como una gran prueba para FFA. Sí, ella es muy reiterativa y dice que realmente ellos no diseñaron la organización de los temas para esa fecha en Arkansas. Sí. Ella es muy clara y dice que el primer tema presentado fue Fátima y el último fue la falsificación, que esa estructura fue solamente dirigida por Dios. Ya un año después de que se hace esa presentación en Arkansas, el hermano Jeff eh, se retira, digámoslo así, y empieza a atacar el mensaje. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que empieza a atacar? ¿Sí? Todos los mensajes, todos los temas que están relacionados con el clamor de medianoche. ¿Ya? Entonces sabemos que la igualdad, ¿verdad? Ya lo que nosotros hemos leído, aunque de todas formas él no rechaza por completo, creo que si no estoy mal es la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, sí, pero entonces ya lo vamos a ver más adelante, qué es lo que sucede con ese punto. Listo, entonces resulta que cuando se hizo esa presentación allá en Kansas, también se presentó un tema importante que es el de Obama y Clinton, ¿sí?
Y ahí estaba implícito, estaba sumergido el tema de la igualdad. Es importante que nosotros pues recordemos que esta historia tiene dos líneas de racismo, ¿sí? Eh, bueno, pues yo la hice acá, pero como mi internet es tan malito, no las pude pasar para las diapositivas, ¿sí? Yo la hice acá en un tablerito chiquito que tengo. Entonces, ya pues todos nosotros hemos estudiado lo de las líneas del racismo, ¿cierto? Y la línea de género. Entonces, conocemos que en la línea del racismo, que viene ya implícita también en lo del tema de Obama y Clinton, viene la Tierra Nueva, en donde nosotros pues éramos iguales en cuanto al racismo, no había discriminación racial. Ya luego entra el pecado, ¿verdad? Y empezamos a darnos cuenta que pues, el ser humano como tal empieza a discriminar al otro por su raza. Tanto así que vemos que hay clanes y en fin. Entonces hay desigualdad. Pero terminamos en la línea con la Tierra Nueva, nuevamente, pero ya siendo completamente iguales, ¿sí? Esa es la línea del racismo. La línea del género viene con el primer que es el Edén, en donde estamos todos en igualdad, ¿verdad? Pues lo que tiene que ver con el género, no el hombre y la mujer. Ya luego, bueno, entra el pecado y con el pecado la maldición. Y esto hace pues que haya desigualdad entre los dos géneros. Bueno, y pues la feliz noticia es que ya en el Edén, como todos sabemos, pues vamos a estar en igualdad nuevamente, ¿no? Entonces, así que ese estudio de igualdad realmente, digamos que fue, fue un añadido también para que ellos eh, eh, empezaran a atacar, digamos, a la anciana Tess Lambert, diciendo pues cosas fuera de lugar, ¿sí? Realmente no tenían unas líneas bien estructuradas una, bajo una buena metodología que hiciera que realmente demostrara que estaban equivocados. Perdón por el ruido, lo que pasa es que aquí enseguida mi vecino está haciendo unos arreglos. Entonces van a escuchar un golpeteo, pero pues es mi vecino. Bueno, bueno, entonces yo quisiera saber hasta ahí, hasta dónde vamos. ¿Ustedes qué impresión tuvieron en ese momento? ¿Sí? ¿Tenían claro hasta ahí, hasta dónde vamos? De que realmente lo de Arkansas fue una estructura que fue dirigida por Dios y que pues realmente dentro de el tema de Obama y Clinton estaba el tema de la igualdad, sí, con el tema obviamente del racismo. Entonces, pues yo los quiero escuchar. ¿Cómo ustedes, digamos, tomaron también, pues esta es otra pregunta más, cómo se tomó esa situación en ese momento, ¿sí? Y aunque no, de pronto yo no tengo las respuestas, de pronto si hay alguna duda o algo así, sería muy importante también que se expusiera en este espacio, ya que pues también pues podría yo pensar que de alguna manera también en los estudios más adelante se podrían contestar, ¿sí? Entonces pues yo los quiero escuchar. Hermana, buenos días. Al Buenos días. inicio, sí, al inicio creo que dijo que antes del 2018 hubo ciertos eventos. De verdad que fue muy rápido que no lo escuché, creo. Voy a repetir esa parte nada más. Ah, claro que sí. En la presentación que hubo en Arkansas, ¿sí? Sobre la presentación que hubo en Arkansas. Sí, no antes creo, antes que... Hola. o no. Sí, antes de eso también creo mencionó algo o me parece.
Sí, espérate un momento a ver si podemos pasar la diapositiva. Creo que sí. Aquí está. Entonces, tenemos que en el 2018, lo que es el año 2017 al 2018, fue descubierto el 9 de noviembre del 2019. Es como lo que es lo más relevante, ¿cierto? Digamos como en el desarrollo del clamor de medianoche. Eh, ya, pues ya empezamos a hablar de la presentación que hubo en Arkansas, ¿sí? Que también fue en el 2018. En donde pues estaban inmersas las dos líneas de racismo en el tema de Obama y Clinton, ¿no? Bueno, entonces, la anciana Tess, ella es muy clara y dice que la división con Futuro for America no ocurrió aquí en el 2018 en Arkansas como tal, ¿sí? Ella dice que comenzó en el en el mes de octubre del 2018. Que realmente Futuro for America no se sometió a ninguno de los puntos principales pues del clamor de medianoche, ¿sí? Y pues lo que tomaron, lo que hicieron fue como tal, fue atacarla a ella, ¿sí? Fue atacarla directamente. Entonces ya no atacaban el tema como tal, sino que la atacaban a ella en su persona, ¿sí? Diciendo pues cosas que realmente no son relevantes, de que ella era una europea socialista, cuando pues ella no es de Europa, ella es de Australia, bueno, y que no podía hablar, ella que no tenía, digamos, como la autoridad, era lo que decía FFA, que ella no tenía la autoridad de hablar sobre el tema de Obama y Clinton, y menos de Trump. ¿Se escucha un ruido? Hola, ¿sí me escucha? Sí, te Sí, escuchamos, hermano. Ah, bueno. Sí, entonces, que ella no tenía la autoridad para hablar de esos temas porque pues porque ella era europea, era lo que decía FFA, ¿sí? Entonces, realmente, aunque parecía un rechazo hacia ella, pues no era efectivamente un rechazo a ella como su persona, sino que era un rechazo directamente a las líneas. También ella explica que la batalla de Ipso les dio mucha claridad, pero que ellos realmente rechazaron ese mensaje. ¿Qué más? Dice que el mensaje de la igualdad que se presentó en Alemania en agosto y en septiembre del año pasado y que cerró la guerra mundial con la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Diádoca, estaba superpuesta o comparada con la Primera Guerra Mundial, que nos muestra la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Porque pues vemos en las líneas que realmente lo que las guerras mundiales nos llevan es a la repetición, ¿verdad? Y nos muestran la Tercera Guerra Mundial. Permítanme, yo les paso el... Ok. Listo, aquí vamos. Bueno, bueno, la anciana Tess como tal, ella pues dice que realmente le tomó 2 años entender la Primera Guerra Mundial, la línea de la Primera Guerra Mundial, desde el año 2017. Pues ella es muy enfática diciendo que realmente no fue su esfuerzo, ¿sí? Dios fue el que fue abriendo y fue dándolo a conocer de la forma como Él quería y cuando Él quería. Entonces, estas presentaciones que fueron hechas en Arkansas, pues ella pues vuelve y lo dice insistentemente que fue Dios el que organizó, digamos, la secuencia de los temas. Bueno, el estudio de la Segunda Guerra Mundial cerró con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, cuando sucede eso, lo que hace Jeff es atacar inmediatamente. Él hace 2 reclamos, aquí los estamos viendo. Entonces, primero, él dice que la anciana Tess manipula la información y
que nosotros atacamos el protestantismo apóstata y se pierde el objetivo de identificar al papado. Entonces, ustedes quisieran participar en el primer punto, en donde él dice, ¿verdad?, que la ancianatez manipula la información. ¿Por qué él dice que la ancianatez manipula la información? Yo creo que él dijo que ella manipulaba la información en relación a la fuente de información. Creo que él decía que ella escondía a propósito una fase de la fuente de información que no nos las hizo saber. O sea, ella quiso decir de que los medios de comunicación liberales eran buenos, los conservadores eran malos, pero nunca habló de los medios de comunicación, el medio de comunicación católico. No sé si recuerdo bien, tal vez esa es la manipulación. Ay, gracias, hermano. Digamos que en parte, ¿sí? En parte, eso lo vamos a abarcar ahorita más adelante. Realmente ellos decían que ella manipulaba la información porque estaba ocultando como tal el rol del papado. O sea, nosotros conocemos que como adventistas del séptimo día, para nosotros, pues, el papado era el que iba a cumplir, pues, y era el protagonista digamos que de toda la situación que se vive, pues, alrededor del mundo, ¿sí? Pero realmente, pues, aquí cuando ella presenta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Inmediatamente, pues, Jeff la ataca diciendo eso, ¿no? Diciendo que lo que está haciendo es desviando al movimiento. Y bueno, que está ocultando como tal el rol del papá. Entonces, entonces ya después de eso, ya la Primera Guerra Mundial fue abierta como el último mensaje. Perdón, creo que se les fue la imagen, pero no sé por qué. Bueno, esperamos que vuelva. Entonces ella Hermana, nos habla de que la Primera Guerra Mundial, señor, cuénteme. sí, si no vuelve, quizás tiene que salir de la aplicación y entrar, algo así. Sí. Sí, porque si no. Ah, ya volvió. Ah, ya. Sí, ya volvió. Gracias. Bueno, entonces, bueno, que la Primera Guerra Mundial fue abierta como el último mensaje, ¿verdad? Que el tema de la igualdad como tal fue abierto semanas antes de la Primera Guerra Mundial y que la Primera Guerra Mundial fue entendida exactamente igual y de la misma forma que la Segunda Guerra Mundial. Y pues ambos temas encajaron perfectamente, como dos piezas de rompecabezas, dice ella. Entonces ella pues manifiesta y es clara diciendo que realmente esto fue un trabajo de Dios. Y pues para la época en que llegamos al tema de la igualdad, pues ya supuestamente la hermana Tess nos había pues desviado del camino. Sí, era lo que pues digamos como que mirando pues la secuencia del tiempo, pues es como la conjetura que se saca, ¿sí? Entonces, ella hace una pregunta, dice, ¿pero qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Pero entonces lo dice como cuestionando de que, bueno, ¿y qué pasa? O sea, por qué Jeff hace este rechazo? ¿Sí? Entonces, si él va a rechazar la igualdad para esta época, él perfectamente podría decir que la hermana Tess es un falso profeta, ¿sí? Entonces,
ella es enfática y dice que él tiene que rechazar el mensaje de la Primera Guerra Mundial y él sabe que no puede aceptar la Segunda Guerra Mundial sin aceptar la Primera Guerra Mundial, o si no tiene un problema. Y si no, pues entonces él debe dejar de hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque sería inconsistente, o sea, él realmente cree en partes de la línea de la Segunda Guerra Mundial, pero no acepta la Primera Guerra Mundial. Y era el tema que nosotros en un principio dijimos que íbamos a abarcar más adelante. Entonces, tiene que ser congruente y es, digamos, como lo que la anciana nos hace ver en un primer momento, ¿no? Si él acepta parte del mensaje, pues debe aceptar todo el mensaje, todo el paquete completo, pero realmente pues no, lo sectoriza y solamente acepta lo que él cree conveniente. Entonces, em, pues ella pues es clara y dice que esos mensajes que realmente él dice que él ama, ¿verdad? Ahora pues hace como si no existieran, ¿sí? Y pues eso digamos que fue una de las cosas que más nos sorprendió cuando recién hubo la separación, que, que eso fue casi automático cuando ya ellos se manifestaron y borraron los temas iniciales del movimiento, ¿sí? Borraron los temas del anciano Marco, borraron los temas del anciana Tess, los temas de Parminder, o sea, eh, eso fue como, digamos, también nefasto para todos nosotros, pero en el caso del hermano Jeff, estaría, digamos, abandonando el soporte y la base como tal del mensaje, ¿sí? Profético para este tiempo. Entonces, pues ven acá que, digamos, el discurso de Jeff no es congruente, no es consistente, ¿sí? Porque pues ya no tiene la base o no cree como tal en la base que nos sustenta a nosotros como movimiento. Bueno. Ya entonces pasamos a hablar sobre el segundo reclamo de Jeff y dice que nosotros atacamos el protestantismo apóstata y que al atacar el protestantismo, sí, estamos desviándonos y se pierde el objetivo de identificar al papado. ¿Alguno de ustedes quisiera explicar este punto? Yo tengo algo que decir respecto a eso, si me permites. Sí, claro que sí. El punto de la desviación, ¿no? De decir de que, bueno, aparentemente hubo un desenfoque muy grande en cuanto al rol del papado. Entonces, yo lo que pienso, mi manera de ver creo que hay varias razones por las cuales Dios nos hizo poner la atención más en el protestantismo y creo que varias todas las conocemos. Por ejemplo, los mirábamos tan poco al protestantismo que hasta en ciertos aspectos estábamos del lado de ellos. Cuando descubrimos que el decreto dominical no es un decreto dominical, que eso pasó ¿sabes? Está en el pasado, nos olvidamos de que los protestantes hoy están uniéndose con el Estado y estaba delante de nuestros ojos y no lo podíamos ver. Bueno, muy aparte de eso, yo creo que Dios nos movió eh, a un enfoque hacia el protestantismo, no solo para protegernos, para enseñarnos el verdadero papel que están cumpliendo actualmente, sino porque con relación al papado estábamos llenos de teoría de conspiración. O sea, la manera en que como adventistas estamos acostumbrados a probar el papel que juega el papado en el fin de los tiempos, a desenmascarar el papel maléfico que el papado tiene en estos tiempos. O sea, todo estilo de predicación relacionada al papado está muy cargada de teoría de conspiración, como por ejemplo, bueno, ellos son los dueños del mundo, o ellos están infiltrados en cada iglesia, o ellos son los que instituyeron la Unión Europea y la ONU, y ellos están en una especie de juego maléfico para pasar el decreto dominical. El decreto dominical no viene del papado, pero creemos que viene de él porque teníamos una metodología de teoría de conspiración muy parecida a la de los protestantes. Ahí viene de nuevo otra razón. Dios nos tenía que enseñar qué es lo que hacen los protestantes, porque en primer lugar, de ellos viene el decreto dominical. En segundo lugar, nos parecíamos demasiados a ellos en cuestiones de teoría de conspiración. Y nos desenfoca el papado para limpiar
la manera errada que teníamos de verlo. Y ahora estamos mucho mejor capacitados y preparados para verlo al papado como realmente es. ¿Y qué papel va a jugar en nuestro tiempo? Sería mi opinión. Así es, muy bien, muchas gracias, hermano. Señora, ¿alguien más va a participar? Sí, excelente. Bueno, yo quería confirmar lo que estaba diciendo Pedro, porque personalmente me di cuenta precisamente de eso. Yo nací adventista del séptimo día y toda o prácticamente toda mi familia, mis 4 abuelos eran adventistas, solo para, o sea, para aclarar que, bueno, que siempre conocí el adventismo. Y llegué a la conclusión que todo mi pensar o mi manera de entender las cosas es completamente protestante. Y gracias al Señor me mostró eso, ¿no? Y a través de los estudios y de, por ejemplo, lo que creen los protestantes de el Evangelio de prosperidad, creo que se llama, algo así. Me di cuenta que yo creía en todo eso y no lo sabía, no me daba cuenta, pero fue hasta llegar al movimiento que empieza uno a estudiar estas cosas y te das cuenta, bueno, pero así como ellos piensan y creen, así son las cosas que nosotros creemos, y ahí es cuando nos damos cuenta de la verdadera situación de la iglesia adventista. Hermana, muchas gracias. Así es. Porque nosotros teníamos prácticas del protestantismo apóstata y estábamos siguiendo por esa misma línea. Entonces, así como nos dijo el hermano Pedro, realmente fue digamos, una orientación de Dios como un cambio de rumbo, ¿sí? Un cambio de rumbo. Estoy parafraseando un poco de para dónde íbamos, porque nosotros estábamos, digamos, accionando o teniendo las mismas acciones del protestantismo apóstata. Entonces, ella es muy enfática en lo que dice la hermana Tess, pues de que realmente no se ha perdido como tal el objetivo, ¿sí? Que no es que se haya ocultado el papel del papado, sino que realmente pues necesitábamos nosotros como movimiento ser redirigidos en ese aspecto. ¿Mm? Bueno, entonces, una de las teorías de conspiración que hablaba el hermano Pedro, ¿verdad? Porque él nos hablaba así, que pues estábamos muy cargados de teorías de conspiración, y eso es cierto. Entonces, digamos que uno de los ejemplos es el papel o el rol de los jesuitas como tal, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, todavía, digamos, en el caso de Jeff, ¿cierto? Y de FFA, ellos todavía miran a los jesuitas a través de teorías de conspiración. ¿Mm? Permítanme, yo paso aquí. Aquí. Bueno, entonces, y pues realmente también pues la teoría de conspiración que se maneja mucho es que pues ellos son los que realmente están liderando el mundo y pues que han infiltrado el adventismo, ¿verdad que sí? Pero pues realmente eso es lo que nosotros no creemos. Nosotros pues con la ayuda de Dios también con este mensaje hemos venido liberándonos de todas esas teorías de conspiración, ¿sí? Y lo que pues, dice el ancianato es como tal, es que realmente esas teorías de conspiración no pueden ser defendidas por ninguna metodología, no hay ninguna línea siquiera que pueda demostrar y pueda sustentar una de esas teorías de conspiración. Aquí, permítame, me devuelvo un poquito.
Bueno, entonces, realmente la presentación de estos temas, sí, lo que hizo fue mostrar de que, sobre todo con el tema de la falsificación, es que es el Papa Francisco quien lidera la falsificación del movimiento, ¿no? Y ya entonces vamos a tocar el tema de por qué hablamos en estos momentos del Papa Francisco, ¿sí? Realmente, bueno, esta pregunta se las voy a dejar a ustedes también, ¿sí? Para que podamos participar. ¿Cómo, o sea, ustedes saben cuál es la posición como tal que tiene FFA en cuanto al papel del Papa Francisco, o cuál es, bueno, cuál es el papel que le está jugando ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente ellos creen y qué es lo que ellos nos acusan referente a este punto? Hay algo muy puntual. Me gustaría que participaran. Bueno, ya que veo que no hay ningún comentario, yo realmente no tengo idea qué posición tiene Futuro para América sobre el papado. Yo podría asumir que tiene que ser semejante a la de los protestantes, pero realmente no sé. Ok, bueno, entonces, em, lo que Jeff como tal dice, ¿sí? Es que el que va a terminar la obra como tal, o sea, yo quiero, o sea, permítame como usar las palabras correctas, ¿sí? Él acusa al movimiento de algo que él mismo ha dicho que él cree, ¿sí? Y es que él acusa a que nosotros estamos diciendo que es, se me fue el nombre del Papa. Benedicto. Francisco. Benedicto no, el que fue antes de él, Juan Pablo. el que renunció. Ok, entonces Ratzinger, Benedicto XVI. Ese, ¿sí? Entonces, él dice, ¿sí? Que nosotros creemos que él es el que va a hacer la obra final, ¿sí? Pero nosotros, obviamente, con los estudios, gracias Pedro, pero nosotros realmente con los estudios que hemos venido llevando, ¿sí? Y que el Señor nos ha venido guiando, pues nos muestra que realmente el que va a terminar esta obra es el Papa Francisco, ¿sí? Bueno, recalcando de que pues es el Papa jesuita, que es el único Papa jesuita que ha habido, ¿no? Pero entonces lo que dice FFA es totalmente lo contrario, ¿sí? Ellos dicen, nosotros decimos que es Benedicto quien va a terminar la obra y no el Papa Francisco. O sea, nos acusan de algo que ellos mismos dicen, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Bueno. Bueno, vamos a mirar también que pues algunos puntos importantes, ¿sí? Aquí ya ella toca el tema de las estructuras, ¿sí? Nos dice que las estructuras como tal se evidencian en sí mismas, ¿sí? Y que nosotros podemos hacerlas simples o muy complicadas. Pues lo que ella nos enseña es que lo complejo nos ayuda a entender, ¿cierto? Obviamente, y solidifica nuestra fe. Y que lo simple puede hacer lo mismo, ¿verdad? Debemos confiar en esas líneas y en la enseñanza por las parábolas. Entonces, ¿qué es lo que ha comenzado a hacer el hermano Jeff? Él, aunque no mira las presentaciones, toma
parte de lo que enseña la hermana Tess, o sea, las líneas, y lo mezcla con otros puntos diferentes, ¿sí? Entonces, pues por lo tanto, obviamente, si se evidencia de esa forma, pues podemos ver que realmente él no está entendiendo lo que se está enseñando, lo que está siendo enseñado, ¿cierto? Y hay una preocupación que aquí pues le puse como título el peligro. Hay una preocupación importante que ella pues lo dice, ¿verdad? Y es que ella cree que es de forma inocente que se está dando, pero que realmente hay hermanos dentro de nuestro movimiento que están haciendo lo mismo que hace Jeff, ¿sí? Ella pone el ejemplo de la guerra de información, ¿sí? Entonces, qué es lo que está pasando, ¿sí? Digamos, no se toman las estructuras como tal, como vienen, ¿cierto? Con los hitos, respetando los hitos en el orden en el que vienen, la secuencia, ¿sí? Sino que se les hace fácil a algunos hermanos tomar unos hitos de unas líneas y ponerlos en otras líneas donde no tienen por qué ir mezcladas. ¿Sí? Entonces eso está pasando y es lo preocupante, ¿no? Dice ella que está pasando, que es de forma inocente, obviamente no es porque los hermanos quieran pues dañar un ejemplo, pues el mensaje, sino pues que lo han hecho de forma inocente, pero pues que eso representa un gran peligro para el mensaje en este tiempo para nosotros, sobre todo porque pues se halla pues la confusión, ¿no? El ejemplo que ella da es la guerra de información, ¿sí? Bueno, entonces ella dice que cuando estudiamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las dos combinadas pues nos explican la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y luego cuando empezamos a estudiar la Primera Guerra Mundial, vemos que al principio de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Eh, están corriendo, digamos, eh, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial están corriendo como en paralelo, ¿sí? O sea, están casi exactas, están así como lo dijo ella, como dos fichas de un puzzle, ¿sí? De un puzzle. Bueno, entonces, eh, ella destaca, sí, que estas líneas también nos están llevando a las armas antiguas, sí, em, donde ellos pues realmente disparan, o sea, lo que es como tal las características de una guerra, ¿no? Donde ellos disparan, cargan. Entonces recuerden que estamos haciendo esta comparación para luego llegar a la guerra de información, ¿no? Entonces, donde ellos disparan, cargan, ¿sí? Tal vez se apuñalan unos a otros, y eso es lo que se dio en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se desarrollaron armas químicas, los aviones, los tanques, armas más sofisticadas, bueno, y toda la transformación que hubo de la guerra, ¿no? Em, pero realmente ya cuando nosotros localizamos la Tercera Guerra Mundial, a comienzo de la Guerra Fría, todas esas armas ya pues ya habían sido desarrolladas, ¿sí? En este caso, cuando nosotros ya ustedes saben que hablamos de guerra de información, no son los tanques, no son las armas, no son las armas químicas ni las mecánicas, ¿cierto? Sino que ahora ya viene el desarrollo de la Internet, ¿sí? Junto a lo de la guerra de información, el desarrollo de la triple W, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir que vino el desarrollo de qué más? La desinformación. Sí, el desarrollo de redes sociales también, sí, juegan un papel muy importante. Recuerden que anteriormente, ella pone un ejemplo allí, pero entonces, digamos como para resumirlo, anteriormente se necesitaban años, ¿sí? Ella pone el ejemplo del SIDA,
Antes se necesitaban años para poder hacer una guerra de información, pero ahora con todo este desarrollo tecnológico que ha habido, simplemente en unos segundos ya se da la guerra de información, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que la guerra de información también va muy unida con las teorías de conspiración, ¿sí? Como pues el tema del SIDA, ¿no? Pues resulta que pues, la Unión Soviética estaba dirigiendo información hacia América, ¿sí? Así que pues ese departamento que dirige esta gran guerra de información decide elaborar un material que dice que América inventó el SIDA. Pero el principio de la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Como la información es primitiva, dice ella, o sea, era más difícil lo que hablábamos, ¿sí? De que se demoraba muchísimo más tiempo en llegar cualquier información. Eso se hace público, ¿cierto? Hasta que por fin esa teoría de conspiración la pusieron en los medios de la India, ¿sí? Entonces, ahora lo importante es demostrar, ¿cierto? Ya pasando este tema de la guerra de información y pues destacando pues de que ahora ya no son las armas físicas como tal, sino la era pues de la información. Entonces, hablamos ahora de los problemas que estamos teniendo, ¿sí? Entonces ella dice que la Primera Guerra Mundial vuelve y destaca, ¿no? Más la Segunda Guerra Mundial y que la Tercera Guerra Mundial. Y pues ella comienza a preguntar dónde se desarrolla el estudio de la guerra de información, ¿sí? Y que la gente también se empieza a confundir, ¿no? Entonces, la gente como tal, digamos, los hermanos empiezan a preguntar, bueno, pero el 11 de septiembre y la guerra de Irak, ¿sí? O sea, ¿en dónde la podemos encontrar en la guerra de información? ¿Sí? Pero pues ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Dice que la guerra de información está en el contexto de la triple aplicación, que la Primera y la Segunda Guerra Mundial tiene dos frentes. ¿Ustedes saben cuáles son esos dos frentes de la Primera y Segunda Guerra Mundial? El este y el oeste. Sí, señora, el occidental y el oriental. ¿A qué equivale el occidental? Yo creo que es el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, muchas gracias por su participación. ¿Alguien tiene alguien que participar? El frente occidental sería Estados Unidos con Estados Unidos y el frente oriental sería Estados Unidos con Rusia. Así es. Entonces podríamos decir que el frente occidental es guerra civil, digámoslo así, ¿cierto? Él contra él, ¿verdad? Y sería de forma interna. Y el oriental sería de forma externa. ¿Sí? Bueno, ella hace una pregunta y dice, ¿cuándo la Guerra Fría se convirtió en una guerra caliente? ¿Ustedes saben cuándo sucedió eso? ¿Cuándo la Guerra Fría se convirtió en una guerra caliente? Cuando se hizo, por ejemplo, la guerra de Afganistán, que es una guerra, ¿cómo es que se dice? Una guerra, un proxy war. Subsidiario. Subsidiaria, sí. Bueno, pues realmente la Guerra Fría se convirtió en una guerra caliente, así como dice la hermana, ¿cierto? Y ella destaca que en 1989 la Unión Soviética fue completamente destruida. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo, o sea, cómo es el efecto de una guerra fría también, ¿no?
Entonces, ella destaca em, que esa fue una guerra fría y que nunca se ha convertido en una guerra caliente. Fría realmente se ha convertido, nunca se ha convertido en una guerra caliente, ¿sí? Cuando la Unión Soviética peleó contra los Estados Unidos, pues realmente no hubo una batalla como tal de tú a tú, ¿sí? Pero sí hubo una derrota. Y cuando hubo esa derrota, se la adjudicaron a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el arma como tal? ¿Cuál fue el arma como tal que ellos usaron para destruir, digámoslo así, en ese tiempo, la Unión Soviética? ¿Y cuál fue el evento que destruyó la Unión Soviética? Bueno, fue una destrucción desde adentro, ¿no? Sí, señora. Sí, ¿cuál fue? No lo sé explicar. La pregunta es, ¿cuál fue el ataque de los Estados Unidos a la Unión Soviética? Sí. ¿Podría ¿Cuál fue el sintetizar la ataque? pregunta una vez más? Y Okay. sí, claro. ¿Cuál fue el ataque, verdad? Eh, ¿Y cuál fue el evento, no? ¿Cuál fue el evento que sucedió? Bueno, creo que habías mencionado el 89. Pues, Sí, tal vez 1989. sea el evento que estamos recogiendo. Si yo entiendo bien, pues no, como bien lo habías dicho, no hubo ataques frontales, ¿no? De tú a tú entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al mismo tiempo me atrevería a decir de que no aconteció un evento específico que Estados Unidos hizo a la Unión Soviética en el, Ujú. en el evento de 1989, pero como tal, la Guerra Fría es una guerra de desgaste, ¿no? Tanto económica como culturalmente. Entonces, los Estados Unidos luchó contra la Unión Soviética mediante otras armas, como bien habías dicho, armas mediáticas, armas de comunicación. También las guerras subsidiarias desgastaban la Unión Soviética monetariamente. Y como tal, el evento dentro de la Unión Soviética pues fue un alzamiento social, una protesta, una serie de protestas que realmente comenzaron a socavar la Unión Soviética y eso se le adjudica como victoria a los Estados Unidos porque ellos fueron los grandes activistas detrás del levantamiento de protestas, pues, porque esa lucha entre el comunismo y el capitalismo, entre el liberalismo occidental y el autoritarismo de la Unión Soviética, pues empezó a ganar, ganó fue el capitalismo y la gente quería hacer parte de un estilo de gobierno diferente. Entonces, bueno, en el 89, pues lo que se hubo fue una gran protesta donde terminaron derribando el muro en Berlín. No sé si por ahí va el camino. Sí, sí, así es, muchas gracias. Entonces, sí, claro, vemos que realmente fue destruida sin una batalla física, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí también la hermana, la anciana Tess nos habla sobre las armas nucleares que tienen las dos potencias, ¿sí? Y nos dice que, pues, realmente esas armas nucleares, al contrario de lo que nosotros generalmente creíamos, que qué miedo, porque pues donde llegue uno a atacar al otro, pues va a ser, va a ser muy terrible, ¿no? Pero pues realmente las armas nucleares fueron diseñadas para evitar que las dos superpotencias se peleen entre sí, ¿ya? Ella explica de que donde una de las dos superpotencias suelte un arma nuclear, eh, la otra superpotencia también va a responder con una arma nuclear y por lo tanto pues vendría la destrucción de todo el mundo, ¿no? Entonces ella lo dice que es llamado locura, ¿sí? Y es por eso que fuimos de la Primera a la Segunda Guerra Mundial
a una guerra fría, donde las superpotencias nunca pelean contra sí, como lo podemos ver en el ejemplo que hablamos ahorita de la caída del muro de Berlín en 1989. Bien, porque ellas no se enfrentaron a sí mismas, como nos dijo el hermano, sino que todo fue pues una guerra de información, ¿sí? Fue gestada desde mucho tiempo atrás para que hubiese, digamos, entre comillas, una guerra civil dentro de la misma Unión Soviética. Bueno, entonces así nosotros encontramos que viene la guerra de información como tal, como una forma diferente de guerra, ¿sí? Y que ha probado realmente ser más efectiva que la guerra caliente, que la guerra subsidiaria, como dice la hermana, que hay en Irak. Pero como este estudio, o sea, de las armas nucleares, de la guerra caliente, de la guerra fría, de la guerra de información, ¿sí? Todo esto fue construido realmente en el contexto para explicar la triple aplicación. Y ella nos muestra que el Islam no hace parte digamos, de esta línea de mensaje como tal del clamor de medianoche, ¿sí? Como decía la hermana, Irak es una guerra subsidiaria en una guerra fría que se gesta, ¿no? ¿Sí? Y que estaba la guerra de Afganistán, una guerra ya que también está subsidiaria. Entonces, tenemos que las dos superpotencias en estos momentos se encuentran en una guerra fría, ¿verdad? Con la guerra subsidiaria en Irak y en Afganistán, ¿sí? Ellas como representación de guerra caliente. ¿Para qué todo esto? Esto es, digamos, una forma como de ilustrar, ¿sí? Y de ver que realmente se aplica mal y que la gente pues debe volver a los mensajes, ¿sí? Y al punto que realmente se quiere enseñar, ¿sí? Ella nos habla también del dispensacionalismo, ¿sí? Y que mucha gente ahora tiene el temor de decir soy conservador, ¿cierto? Porque pues por el mensaje de la igualdad, porque pues ahora se nombran, o bueno, está la anciana, ¿cierto? De lo que no veíamos antes o que no era permitido o que se estaba en contra de nombrar ancianas en el adventismo como tal, ¿cierto? Entonces, pues realmente la gente teme decir ahora en el movimiento yo soy conservador, ¿cierto? O bueno, ¿cuál es tu posición? ¿Es realmente conservadora o liberal? Pregunta ella. Entonces, ella hace una especie de comparación, ¿sí? Y nos dice, pues, que dicen, la mayoría de muchos hermanos dicen que somos ahora liberales, ¿cierto? Y toman el ejemplo del arado de los netineos, ¿sí? Entonces, donde nosotros tenemos las dos fuentes de información y tenemos los dos lados. Tenemos el lado de Michael Moore, del liberalismo, y de Steve Bannon, que es el conservador, ¿sí? Esas son las dos corrientes de información. Entonces, ellos tienen que decidir en cuál de los dos lados van a estar. Entonces, con el estudio del dispensacionalismo, muchos dicen, ¿sí? Que pues realmente el sábado es de una dispensación antigua, ¿sí? Y han empezado a dejar de lado el sábado, ¿sí? Que ya no es como tan importante como lo era antes, ¿cierto? Y asimismo también pues se ven involucrados a tocar los votos, ¿ya? Perdón, hermano. Específicamente aquellos votos, señor. Sí, perdón. ¿Quiénes son, disculpe la verdad, quiénes son los que rechazan el sábado? Tranquilo. Bueno, resulta que digamos que no es un rechazo total, ¿sí? Sino que se ha confundido. Se ha confundido porque como ahora por el uso del pantalón, ¿cierto?
por el uso de, por el nombramiento o porque tenemos una anciana, ¿sí? Por el tema de la igualdad. Entonces, dicen, bueno, somos liberales, ¿cierto? Dentro del movimiento. Y se toma, no es que se rechace como tal, pero se va tomando en poco, se va dejando en poco al sábado. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese es uno de los peligros también que nosotros estamos viviendo dentro del movimiento. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, muchas gracias. Sí, señor. Entonces, también se sienten como inclinados a tocar los votos, ¿sí? Recuerden que estamos mirando el peligro dentro del movimiento al mezclar las líneas. Sí, o sea, digamos que este es un efecto o una consecuencia al tratar de separar las líneas y mezclarlas entre sí y no respetar las estructuras. Sí, pero como lo dijo la anciana Tess, o sea, no ha sido algo que se haga de una forma premeditada, ¿sí? Que digamos un ejemplo, que un hermano diga, no, pues yo lo estoy haciendo realmente porque quiero hacerle mal al movimiento, no, sino pues ellos con la idea de querer acomodar, ¿cierto? De querer entender, entonces están teniendo estos errores, ¿sí? Se está viendo estos errores. Entonces, también empiezan a tocar los votos, bueno, específicamente los que se refieren a las reformas. En cuanto al mensaje de la salud también, ¿sí? También se justifica diciendo que es un mensaje de la dispensación anterior, ¿sí? Y que pues nosotros ahorita estamos en completa libertad, ¿sí? De comer lo que nosotros queramos, de usar la ropa que queramos. Y bueno, entonces esos hermanos, ¿cierto? Están, o sea, piensan que estos estudios nos hacen liberales por completo en el movimiento, ¿sí? Pero entonces ella lo que hace es aclarar ese punto y dice, bueno, realmente veamos el estudio como tal. Nosotros vemos que en el Edén toma el ejemplo de la alimentación, ¿no? Entonces nosotros vemos que en el Edén fuimos veganos, ¿cierto? Luego llegó el pecado. Elena nos dice que comer carne es una maldición de Dios. Y luego volvemos al Edén en la última generación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Que debemos ser veganos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a analizar esta afirmación, esta línea como tal, nos damos cuenta que podríamos decir, entonces somos conservadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la reforma de la salud, la reforma de la alimentación. Bueno, entonces aquí pues ella dice, todo el mundo piensa que es liberal porque las mujeres fueron ordenadas, lo que nosotros decíamos, ¿cierto? Porque los adventistas, bueno, o sea, ella hace una comparación y dice que realmente los adventistas liberales no tienen fe en Elena de White, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues digamos sus obras o sus hechos o sus acciones o sus hábitos lo que hacen es demostrarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo qué? Como que comen carne, eh, eh, y pues realmente todo esto se da porque no tienen fe en Elena de White, ¿sí? Pero pues nosotros sí creemos en la profeta, ¿sí? Entonces ella lo que quiere es llevarnos a analizar o sea, si realmente esto nos hace a nosotros liberales o conservadores, ¿sí? Nosotros realmente tenemos unos principios que son inalienables, o sea, que nosotros no
o sea, no se mueven, ¿sí? Como el del sábado, como el de la alimentación, ¿sí? Y ahora pues el tema de la igualdad, pero entonces los que más se marcan como tal, que nos llevan como a hacernos un análisis que realmente, bueno, o sea, ¿qué somos? ¿Somos liberales o somos conservadores? A ver ustedes qué opinan. Y yo creo que ya con esta participación vamos a cerrar el estudio. Bueno. Bueno, en un estudio que tuvimos aquí en Alemania. Yo, hermana, ¿puedo dar mi opinión? Claro que sí. Bueno, yo quería aprovechar de decirte que, sin responder a la pregunta, justamente el tema que el hermano Matías va a presentar después va a expandir en ese aspecto, en cuanto a lo que Espectacular. la hermana estaba diciendo, pues, el asunto de ese problema con el liberalismo y qué es lo que Dios nos enseñó en la dispensación pasada o qué debemos aprender en esta dispensación. Entonces, de una vez, creo que va a ser muy, muy, muy buena, una bendición para todos que escuchemos este tema. Pero gracias por levantar la pregunta, que es muy importante. Muchas gracias. Sí, es el tema que sigue, ¿sí? Es el tema que sigue y de hecho son dos temas, ¿sabes qué? Creo que, no sé a qué hora es el segundo, pero son dos temas que van a hacer, que Matías va a tener. Eso sí, son súper importantes para que nosotros nos identifiquemos, ¿sí? Y sepamos realmente en qué línea debemos estar. Sí, señora, cuéntenme. No, solo decirle que ya el otro tema creo que va a ser en media hora. Bueno, listo. Entonces, quedémonos con esta pregunta, ¿sí? Y ya con el siguiente tema, entonces, pues mire, gracias a Dios, dio como anillo al dedo y vamos a tener pues el direccionamiento correcto. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, por participar y bueno, pues despedamos con una oración. Bueno, hermano Pedro, ¿le gustaría orar? Claro, oremos.